Clara Ensley llegó a Stonehaven una tarde gris y lluviosa a finales de octubre de 2025, su pequeño hatchback traqueteando por el sendero cubierto de maleza que conducía a Thornwood. Era una mujer delgada de rasgos afilados, su cabello castaño rojizo recogido en un moño desordenado, sus ojos verdes ensombrecidos por el agotamiento. Sus manos temblaban mientras aferraba el volante, el peso de su pasado, un matrimonio fallido, un aborto espontáneo, la pérdida de su musa, aplastándola como una piedra sobre su pecho. El pueblo había sido un murmullo en un foro de artistas, un refugio tranquilo donde podría pintar, pensar y reconstruirse. El anuncio de Thornwood le había llamado la atención, una gran casa aislada al borde del bosque, su alquiler sospechosamente bajo, sus fotos mostrando una belleza desgastada que hablaba a su alma rota. Ignoró las advertencias en letra pequeña, no apta para quienes buscan paz, y firmó sin pensarlo 2 veces, su desesperación cegándola ante el peligro. La casa apareció a la vista al doblar una curva, su fachada victoriana una mezcla de elegancia y decadencia. Sus paredes de piedra gris estaban rayadas de musgo, sus gabletes puntiagudos arañaban el cielo cubierto, sus ventanas como órbitas vacías mirándola con una mirada fija. Una reja de hierro forjado crujió al empujarla, el sonido raspando sus nervios en carne viva, un preludio al malestar que pronto la consumiría. Estacionó cerca del porche hundido, sus botas crujiendo sobre la grava al bajar, el aire pesado con el olor a tierra húmeda, pino y algo ligeramente metálico, como sangre seca de antaño. El bosque se apretaba contra la casa, sus árboles esqueléticos y nudosos, sus ramas balanceándose en un viento que no sentía, susurrando débilmente como advirtiéndole que retrocediera. Se detuvo un momento, su aliento visible en el aire helado, mirando la casa, una extraña sensación apoderándose de ella, una sensación de ser observada, no por ojos, sino por la casa misma, su presencia un peso en su pecho, una invitación silenciosa a entrar en su boca. Dentro, Thornwood era una paradoja, un sepulcro de abandono pero extrañamente preservado. El polvo cubría los suelos de madera dura, telarañas colgaban de las esquinas como encaje, pero los muebles permanecían intactos, como congelados en el tiempo. Una gran escalera se enroscaba hacia arriba, su barandilla tallada con enredaderas espinosas que parecían pulsar débilmente bajo su toque, y un candelabro colgaba en el vestíbulo, sus cristales opacos pero intactos, balanceándose ligeramente aunque no había brisa que agitara el aire. Clara pasó los dedos por un chaiselongue de terciopelo en el salón, su tela descolorida pero suave, y su mirada cayó sobre una enorme pintura al óleo sobre la chimenea, una familia severa vestida al estilo victoriano, sus ojos vacíos, sus bocas dibujadas en líneas duras, mirándola con una intensidad que le erizó la piel. El rostro del hombre, barbudo y duro, parecía moverse, sus ojos siguiéndola mientras se desplazaba, y la mujer a su lado, con los labios entreabiertos como si fuera a hablar, exudaba una amenaza silenciosa. Sacudió la sensación, atribuyéndola a su cansancio, y comenzó a desempacar sus materiales de arte, decidida a hacer de la casa su hogar. Instaló su caballete en el comedor, las grandes ventanas ofreciendo una vista del bosque, sus árboles balanceándose violentamente en la tormenta que se avecinaba, sus ramas rascando los cristales como uñas, un sonido que le puso los dientes en punta. La primera noche de terror. Esa primera noche, mientras el viento aullaba afuera, Clara se sentó en la mesa del comedor, dibujando la luz de una vela, la electricidad demasiado inestable para confiar en ella. La casa gemía bajo el asalto de la tormenta, sus vigas crujiendo como un viejo barco en el mar, cada sonido un recordatorio de su edad y sus secretos. Había escuchado los rumores en Stonehaven, susurros de apariciones, de residentes que habían desaparecido sin dejar rastro, pero los desechó como supersticiones de pueblo pequeño, el tipo de cuentos inventados para asustar a los forasteros. Estaba allí para sanar, no para perseguir fantasmas. Su boceto tomaba forma, una rosa marchita, sus pétalos curvándose hacia adentro, un reflejo de su propio dolor, sus espinas negras y afiladas, sangrando tinta en la página. Pero cuando el reloj dio la medianoche, un nuevo sonido atravesó el rugido de la tormenta, un golpeteo rítmico y débil, como uñas contra el vidrio, proveniente del salón. Clara se congeló, su lápiz suspendido sobre el papel, su aliento atrapado en la garganta. El golpeteo se hizo más fuerte, más insistente, un ritmo deliberado que resonaba en su pecho, siguiendo el latido frenético de su corazón. Dejó el lápiz, sus manos temblando, y se levantó, la llama de la vela titilando mientras se dirigía hacia el sonido. El salón estaba oscuro, las cortinas corridas, pero el golpeteo venía de una ventana, un alto panel arqueado que daba al bosque. Se acercó lentamente, su sombra alargándose sobre el suelo, y miró a través del cristal. Solo la oscuridad le devolvió la mirada, los árboles balanceándose violentamente, sus ramas rascando la casa como garras, sus movimientos sincronizados, casi intencionados. El golpeteo cesó,
reemplazado por un gemido bajo y lastimero que parecía surgir de las paredes mismas, un sonido tan lúgubre que le envió un escalofrío por la columna, un lamento por las almas que había reclamado. Tropezó hacia atrás, la vela casi se le escapó de las manos, y el gemido se intensificó, formando una palabra: Clara. Su nombre, pronunciado en una voz hueca y antigua, resonó en la habitación, las paredes temblando con su peso. Las rodillas de Clara se doblaron, su mente acelerándose. ¿Cómo podía algo saber su nombre? Estaba sola, a kilómetros de cualquiera, en una casa que no había sido habitada durante años. Giró, buscando la fuente, pero el salón estaba vacío, las sombras acumulándose en las esquinas como tinta, sus bordes retorciéndose como si estuvieran vivas. El gemido volvió a sonar, más cerca ahora, desde la escalera, y escuchó el crujido distintivo de pasos ascendiendo, lentos y deliberados, como si algo invisible subiera hacia ella. Cada paso era un golpe, un latido en la madera, haciéndose más fuerte, más cercano, hasta que alcanzó el rellano, el aire tornándose helado, su aliento visible en la tenue luz de la vela, formando nubes que flotaban como espíritus. El pánico la invadió, y corrió hacia la puerta principal, su vela apagándose con su movimiento frenético, sumiendo la casa en la oscuridad. Tiró de la manija, pero la puerta no cedió, la madera hinchada e inflexible, como si la casa misma se negara a dejarla ir. Los pasos se detuvieron, y un aliento frío rozó la parte trasera de su cuello, trayendo el olor a podredumbre, madera podrida y algo más dulce, como fruta podrida, un hedor que se adhería a su piel. Gritó, golpeando la puerta, pero el sonido fue tragado por la casa, las paredes absorbiendo su grito como si se alimentaran de su miedo, las vibraciones ondulando a través de la madera como una entidad viva. El silencio que siguió fue pesado, sofocante, presionando contra sus tímpanos, y entonces, desde el salón, el piano, un viejo modelo polvoriento que había notado antes, comenzó a tocar, sus teclas emitiendo una melodía discordante, cada nota una astilla afilada en el silencio, una melodía que parecía jalar sus recuerdos, torciéndolos en pesadillas. Clara se giró, su espalda contra la puerta, su respiración llegando en jadeos cortos. La música se hizo más fuerte, más rápida, las notas deformándose en una cacofonía que arañaba su cordura, y lo vio, una sombra moviéndose por el salón, alta y delgada, sus extremidades imposiblemente largas, su forma parpadeando como una llama moribunda. Se detuvo junto al piano, su cabeza inclinándose como si escuchara, y luego se giró, su rostro un vacío de oscuridad salvo por dos ojos ámbar brillantes que la atravesaron, sin parpadear, depredadores. Clara, susurró de nuevo, su voz un siseo de viento a través de hojas secas, y la música del piano se intensificó, los dedos de la sombra flotando sobre las teclas, tocando sin tocarlas, la melodía una marcha fúnebre que parecía arrancarle el alma, desenredando su dolor en un tapiz de terror. No podía moverse, su cuerpo congelado por el terror, su mente gritando que corriera pero sus extremidades negándose a obedecer. La sombra se acercó, su forma alargándose, sus ojos ámbar agrandándose, brillando más, hasta que llenaron su visión, un fuego que quemaba su alma, su calor un paradoxo contra el frío que la envolvía. El aire se espesó, la temperatura desplomándose, su aliento visible en la tenue luz que se filtraba por las ventanas, formando patrones que deletreaban su nombre en el hielo. La sombra extendió la mano hacia ella, su mano una garra de humo y hueso, y justo cuando sus dedos rozaron su mejilla, helados, afilados como una hoja de escarcha, el piano se detuvo, el silencio una fuerza física que la derribó de rodillas, los tablones gimiendo bajo ella como si protestaran. La sombra desapareció, dejando solo el eco de su susurro. Ahora eres de Tormwood, una promesa que flotaba en el aire, un voto grabado en su mente. La escalada del tormento. Clara se puso de pie a duras penas, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría estallar, y corrió escaleras arriba, encerrándose en el dormitorio principal, la única habitación con un cerrojo funcional. Empujó un tocador contra la puerta, sus manos temblando, su mente girando con imágenes de la sombra, sus ojos ámbar quemando en sus sueños. Probó su teléfono, sin señal, la pantalla parpadeando con estática, las palabras "no puedes irte" destellando brevemente antes de que se apagara, el dispositivo calentándose en su mano como si estuviera infectado por la malicia de la casa. La casa estaba viva, se dio cuenta, una entidad consciente que la había atraído aquí, que conocía su nombre, su dolor, sus debilidades más profundas, y la quería para sí. Se sentó en la cama, aferrando un atizador que había tomado de la chimenea, su metal frío contra su piel, sus ojos escudriñando cada sombra, cada crujido una amenaza. Las paredes parecían respirar, sus gemidos rítmicos, un latido en la madera, y el aire se volvía más frío, más pesado, como si la casa la presionara, probando su resolución, su presencia un peso que apretaba sus pulmones. Dormir era imposible, la noche se extendía infinitamente, la casa susurrando su nombre en las sombras, un cántico que se enterraba en su mente,
Clara, 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 cada repetición un clavo que se hundía más en su cordura. La ventana tembló, su marco deformándose como si intentara liberarse, y las cortinas se balancearon sin viento, su tela rozando el suelo como dedos fantasmales. Escuchó pasos de nuevo, no desde el pasillo sino desde dentro de las paredes, un andar lento y deliberado que rodeaba su habitación, el sonido haciéndose más fuerte, más cercano, hasta que se detuvo justo fuera de la puerta, la madera crujiendo como si algo se apoyara contra ella. Un gruñido gutural emanó del otro lado, un sonido que vibró a través del tocador, y Clara apretó el atizador más fuerte, sus nudillos blanqueándose, su respiración entrecortada mientras el gruñido se transformaba en un susurro: «Quédate conmigo, Clara». A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio, la tormenta había pasado, el aire quieto y pesado, una calma engañosa que enmascaraba su intención. Clara salió, su cuerpo dolorido por la tensión, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, sus manos temblando mientras preparaba café, el líquido amargo en su lengua, su sabor contaminado con un toque metálico que persistía. Consideró irse, empacar su auto y regresar a la ciudad, pero algo la detuvo, una atracción, un susurro en su mente que no era suyo, instándola a quedarse, a descubrir los secretos de Torngo. No podía explicar esta compulsión, pero era tan real como el miedo que la agarraba, una fuerza dual que la empujaba más profundamente hacia el agarre de la casa. La casa parecía observarla mientras se movía, sus sombras desplazándose sutilmente, su silencio un depredador esperando para atacar, sus paredes palpitando débilmente con un ritmo que no podía ignorar. Decidió explorar, entender con qué estaba lidiando, esperando que el conocimiento pudiera liberarla. Comenzó en el sótano, un lugar que había evitado durante su primera inspección, su puerta oculta detrás de un tapiz desvaído en la cocina, la tela húmeda al tacto, sus hilos deshilachándose mientras lo apartaba. Las escaleras descendían hacia la oscuridad, el aire volviéndose más frío con cada paso, el olor a moho y algo metálico, óxido o algo peor, llenando sus pulmones, un hedor que recubría su garganta, haciéndola toser. Abajo, encontró un espacio cavernoso, sus paredes de piedra resbaladizas por la humedad, su suelo lleno de cajas rotas, herramientas oxidadas y fragmentos de vidrio que brillaban como dientes en la tenue luz. Una sola bombilla colgaba del techo, su luz débil y parpadeante, proyectando sombras dentadas que parecían moverse por sí solas, sus bordes curvándose como tentáculos, alcanzándola. En el centro de la habitación había un pozo, su borde de piedra desmoronándose, sus profundidades un vacío negro que parecía tragarse la luz, su superficie ondulando como si estuviera vivo. Clara se acercó, sus pasos resonando, el sonido rebotando en las paredes en una cacofonía desorientadora, y miró dentro. La oscuridad le devolvió la mirada, infinita, viva, y entonces lo escuchó, un gorgoteo húmedo y débil, como algo respirando profundamente dentro, seguido de un susurro: «Clara, acércate», su tono seductor, un señuelo que tiraba de su curiosidad a pesar de su miedo. Tropezó hacia atrás, su pie enganchándose en una piedra suelta, y cayó con fuerza, el impacto sacudiendo su columna, un dolor agudo subiendo por su espalda, su linterna rodando lejos, su haz proyectando sombras salvajes. El gorgoteo se intensificó, un sonido burbujeante y asfixiante, y luego una mano, pálida, hinchada, sus uñas negras y agrietadas, salió disparada del pozo, agarrando el aire, sus dedos goteando un líquido viscoso y oscuro que humeaba levemente donde tocaba el suelo, el vapor elevándose en zarcillos que se curvaban hacia su rostro, su toque un fuego helado. Clara gritó, arrastrándose para alejarse, sus manos resbalando en el suelo húmedo, el líquido quemando donde rozaba su piel, dejando ampollas rojas que palpitaban de dolor. La mano se retiró, el gorgoteo desvaneciéndose en una risa baja y burlona que resonó desde las profundidades, un sonido que parecía venir de todas partes, las paredes amplificándolo, convirtiéndolo en un coro de burla. Corrió escaleras arriba, cerrando de golpe la puerta del sótano detrás de ella, su pecho jadeando, su mente acelerándose con la comprensión de que algo vivía en Torngo, algo antiguo y voraz, y la quería. La puerta tembló en su marco mientras se apoyaba contra ella, la risa resonando a través de la madera, un sonido que parecía venir desde dentro de su cráneo, la casa burlándose de su miedo, su presencia una entidad viva que se alimentaba de su terror. La casa despierta. Esa tarde, el tormento de la casa se intensificó, su presencia más agresiva, como si estuviera enfurecida por su intento de comprenderla. Las sombras en las esquinas se espesaron, sus bordes retorciéndose como cosas vivas, sus formas condensándose en siluetas vagas, figuras altas y delgadas que parpadeaban dentro y fuera de la vista, sus ojos ámbar brillando débilmente en la penumbra. Los susurros regresaron, un coro de voces llamando su nombre, algunas suplicando, otras amenazantes, todas superponiéndose en una cacofonía que clavaba púas en su cráneo, un sonido que pulsaba con el latido del corazón de la casa.
El piano tocó solo, su melodía una marcha fúnebre que sacudía las paredes, sus notas discordantes y agudas, cada una un pinchazo de dolor, y el candelabro en el vestíbulo giraba frenéticamente, sus cristales chocando como dientes castañeteando, sus fragmentos cayendo al suelo en una lluvia brillante. Clara intentó pintar, distraerse, pero sus pinceladas se oscurecieron, su lienzo llenándose de imágenes que no había planeado, rostros retorcidos, ojos vacíos, manos extendiéndose desde un vacío, sus dedos arañando su alma. La pintura parecía sangrar, goteando al suelo, el rojo formando un charco como una herida, su olor metálico, como sangre, y dejó caer el pincel, sus manos temblando, los susurros intensificándose, «Quédate con nosotros, Clara, quédate», sus voces un canto de sirena que tiraba de su voluntad. Corrió a la cocina, buscando normalidad, pero la casa no lo permitió. El grifo se abrió solo, expulsando un líquido negro y aceitoso que olía a podredumbre, su superficie ondulando con rostros que la miraban, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Los gabinetes se abrieron y cerraron violentamente, su contenido traqueteando, platos rompiéndose, cubiertos chocando, un cuchillo incrustándose en la pared a centímetros de su cabeza. Las ventanas se empañaron, y en la condensación aparecieron palabras, garabateadas como por una mano invisible, «No puedes irte», las letras irregulares, goteando como lágrimas. Clara retrocedió, su respiración entrecortada, y el suelo bajo sus pies crujió, un gemido bajo que sonaba como una voz, «Mía», su tono posesivo, un reclamo que apretó su corazón. La casa le hablaba ahora, su intención clara, no la dejaría ir, no hasta que la hubiera consumido por completo. Sintió su hambre, un vacío que palpitaba en las paredes, una necesidad que arañaba su mente, instándola a rendirse, a convertirse en parte de su ciclo interminable. Las luces parpadearon, luego se apagaron, sumiendo la cocina en la oscuridad, y las sombras se acercaron, sus susurros un rugido ensordecedor. «Clara, Clara, quédate», sus voces superponiéndose, un sonido que la hizo caer de rodillas, sus manos cubriendo sus oídos, el atizador resbalando de su agarre. Esa noche, el asalto de la casa fue implacable, su tormento una pesadilla viviente que despojó su cordura. Las sombras se condensaron en formas, figuras altas con ojos ámbar brillantes, sus extremidades imposiblemente largas, sus movimientos bruscos y anormales, como marionetas con cuerdas rotas. Aparecieron en cada habitación, observándola, susurrando su nombre, sus voces un siseo de viento a través de hojas secas. «Clara, únete a nosotros», sus palabras una promesa de eternidad. El piano tocó una melodía frenética, sus notas discordantes y agudas, y el candelabro giró más rápido, sus cristales rompiéndose uno por uno, lloviendo fragmentos sobre el suelo, los pedazos cortando sus brazos mientras corría, su sangre mezclándose con las sombras. Clara se encerró de nuevo en el dormitorio, pero la puerta tembló en su marco, la madera astillándose como si algo golpeara desde el otro lado, su fuerza sobrenatural, imparable, el tocador deslizándose pulgada a pulgada a pesar de su peso contra él. Las voces se hicieron más fuertes, más claras, y reconoció una, la suya propia, distorsionada y hueca, suplicando, déjenme salir», como si su alma ya hubiera sido arrancada de su cuerpo y atrapada dentro de las paredes de la casa, una prisionera en su vacío. La ventana estalló hacia adentro, el vidrio esparciéndose por la habitación, y un viento helado irrumpió, trayendo el olor a podredumbre, las sombras girando con él, sus formas solidificándose en las figuras que había visto antes, sus ojos ámbar brillando más intensamente, sus garras extendidas. Clara blandió el atizador, su metal chocando contra la pared, pero las sombras solo rieron, sus voces un coro de burla. «No puedes luchar contra nosotros, Clara», sus palabras resonando en su cráneo, un sonido que se hundía en su mente, torciendo sus pensamientos. Corrió al baño, cerrando la puerta con llave, su respiración agitada, sus manos temblando mientras abría el grifo, el agua helada contra su piel, un breve alivio ante el terror. Pero el espejo sobre el lavabo se empañó, y en la condensación apareció el rostro de Eleonora, sus facciones pálidas distorsionadas, sus ojos vacíos mirándola fijamente, su boca moviéndose en silencio al principio, luego susurrando, «Eres nuestra». Clara retrocedió, la habitación enfriándose, el aire espesándose, y el espejo se onduló, la mano de Eleonora emergiendo, sus dedos largos y esqueléticos, extendiéndose hacia ella. Clara gritó, rompiendo el espejo con el atizador, el vidrio haciéndose añicos en 1000 pedazos, pero la risa de Eleonora resonó, los fragmentos reflejando su rostro en cada pedazo, su voz amplificándose, «No puedes escapar, Clara, ahora eres parte de nosotros». Descenso a la desesperación. Desesperada por respuestas, Clara se aventuró a Stonehaven al día siguiente, sus manos temblando mientras conducía, sus ojos escudriñando el retrovisor, medio esperando ver a Thornworth siguiéndola, su silueta alzándose en la niebla. En la biblioteca del pueblo, conoció a la señora Grayson, una anciana bibliotecaria con una mirada conocedora, sus gafas agrandando ojos que mezclaban lástima y miedo,
sus manos temblando mientras las ajustaba. Thornwood, susurró Grayson cuando Clara preguntó, su voz vacilante mientras la guiaba a una sala de archivos polvorienta, el aire denso con el olor a moho y papel viejo. Sacó un diario encuadernado en cuero de un estante, sus páginas amarillentas y frágiles, su cubierta agrietada, y lo abrió en un pasaje escrito con una letra arácnida. La familia Thornwood construyó la casa en 1873, en una tierra maldita por sangre, leyó Grayson en voz baja, cada palabra un peso. Hicieron un pacto con algo oscuro, algo que vivía en el bosque, intercambiando sus almas por poder. Pero la entidad los traicionó, atándolos a la casa, alimentándose de su esencia, y de cada alma que ha vivido allí desde entonces. Es un vacío, un hueco que nunca se llena, y reclama a todos los que entran. La sangre de Clara se heló, las piezas encajando, las sombras, las voces, la cosa en el pozo, el reflejo del espejo. ¿Cómo lo detengo?, preguntó, su voz apenas un susurro, sus manos aferrando el borde del diario, el papel cortando su piel. Grayson negó con la cabeza, cerrando el diario con un chasquido que resonó en la sala silenciosa. No puedes, dijo. Ya te ha marcado. La única salida es darle lo que quiere, tu alma, o destruir su corazón, pero nadie lo ha encontrado nunca. Los que lo intentan, no regresan. Le entregó el diario a Clara, sus manos temblando, sus ojos desviándose hacia la ventana como si esperara ver la silueta de Thornwood. Tómalo, pero ten cuidado. Thornwood no te soltará, añadió, su voz cayendo a un murmullo. Te sigue, incluso aquí. Clara aferró el diario, su peso una carga en su alma, y condujo de regreso a la casa, los susurros siguiéndola, la frialdad en su pecho intensificándose, una señal de que el agarre de la casa se apretaba, su presencia una sombra en el interior del auto. De vuelta en Thornwood, el aire había cambiado, la atmósfera más pesada, como si la casa supiera que había descubierto su secreto. Las sombras parecían observarla, sus movimientos deliberados, sus ojos ámbar brillando débilmente en la penumbra, y los susurros se volvieron más insistentes, un cántico de quédate, quédate, quédate que se enterró en su mente, un mantra que ahogaba sus pensamientos. Buscó pistas en el diario, sus páginas llenas de relatos de antiguos residentes, docenas, todos desaparecidos, sus últimas entradas frenéticas, garabateadas con advertencias. Está en las paredes, lo ve todo, no mires los espejos, su tinta manchada con lo que parecía ser lágrimas o sangre. Una entrada, fechada en 1901, mencionaba un corazón en el ático, una fuente del poder de la casa, pero advertía que alcanzarlo despertaría completamente a la entidad, una criatura nacida del vacío, una guardiana de la maldición, su forma una pesadilla de humo y hueso. Otra página detallaba un ritual, un cántico para debilitar a la entidad, pero las palabras estaban incompletas, la tinta desvaída, el papel rasgado, como si el escritor hubiera sido interrumpido, su última súplica perdida en el hambre de la casa. Clara memorizó lo que pudo, su voz temblando mientras susurraba los fragmentos, el aire volviéndose más frío con cada sílaba, las sombras acercándose más, sus susurros transformándose en siseos. Lo despertarás. El enfrentamiento en el ático. Clara sabía que tenía que intentarlo, incluso si eso significaba enfrentarse a la entidad, su miedo un fuego que la impulsaba hacia adelante a pesar de la resistencia de la casa. Subió al ático, la puerta al final del pasillo del piso superior crujiendo al tocarla, como si la casa quisiera que lo encontrara, sus bisagras gimiendo como una criatura viva. El ático era una caverna de sombras, su aire helado, sus tablas crujiendo bajo su peso, cada paso una prueba de su determinación. Telarañas colgaban como velos, sus hilos pegajosos contra su piel, y en el centro había un espejo, su marco tallado con enredaderas espinosas que parecían retorcerse en la tenue luz de su linterna, sus bordes afilados, cortando sus dedos al rozarlos. El cristal estaba turbio, ondulando como agua, y mientras Clara se acercaba, una forma emergió, una mujer, pálida y demacrada, sus ojos vacíos, su boca estirada en una sonrisa espantosa. Era Eleonora Thornwood, la última de la familia, su forma parpadeando, su voz un siseo, no debiste haber venido. El espejo tembló, el cristal deformándose, y la mano de Eleonora salió disparada, sus dedos largos y esqueléticos, goteando un líquido oscuro y humeante que quemaba el suelo donde caía, el vapor elevándose en zarcillos que se curvaban hacia su rostro, su toque un fuego helado. Clara retrocedió tambaleándose, el frío mordiendo más profundamente, el aire denso con un peso que presionaba su pecho, su respiración superficial, su corazón latiendo con fuerza. Eleonora salió completamente del espejo, su forma solidificándose, su sonrisa ensanchándose mientras susurraba: «El corazón está aquí, pero nunca lo tomarás. La casa protege a los suyos». El ático tembló, las sombras coalesciendo en una forma masiva y corpulenta, una criatura de humo y hueso, sus ojos llamas ámbar,
su boca una caverna de dientes irregulares, sus garras raspando el suelo, dejando marcas de quemadura. Se lanzó hacia Clara, sus garras cortando el aire, y ella se zambulló detrás de un baúl, su corazón martilleando, el diario resbalando de sus manos, sus páginas abriéndose en el cántico incompleto. La voz de la criatura era un rugido que sacudía el suelo. Alimentarás el vacío, como los demás, sus palabras un estruendo que vibraba a través de sus huesos. Golpeó el baúl, astillándolo, y Clara vio el corazón, una esfera negra pulsante incrustada en el marco del espejo, su superficie surcada de luz verde, latiendo como algo vivo, su ritmo siguiendo los gemidos de la casa. Se lanzó hacia él, sus dedos rozando su superficie helada, y la criatura rugió, su forma expandiéndose, llenando el ático con su presencia, sus garras desgarrando las paredes, dejando profundas hendiduras. Clara recitó el cántico, su voz temblando, las palabras incompletas pero desesperadas. Por la sangre de los malditos, por el aliento de los perdidos, debilita el vacío, rompe su agarre, las sílabas un salvavidas en el caos. La criatura aulló, su forma parpadeando, y la casa gritó, las paredes agrietándose, el suelo inclinándose, como si intentara tragarla entera. Arrancó la esfera, su luz quemando sus manos, el dolor una agonía blanca que la hizo gritar, y la estrelló contra el suelo, el cristal rompiéndose con un sonido como 1000 gritos, los fragmentos cortando sus brazos, su sangre mezclándose con el líquido oscuro que se acumulaba alrededor. La criatura aulló, su forma disolviéndose en humo, sus ojos ámbar desvaneciéndose, y la casa convulsionó, sus vigas quebrándose, sus ventanas estallando hacia adentro, el aire lleno del ruido de vidrio rompiéndose y madera astillándose. Clara corrió, el ático colapsando detrás de ella, las sombras persiguiéndola por las escaleras, sus susurros convirtiéndose en chillidos. «No puedes escapar, no puedes escapar». Las escaleras se doblaron bajo ella, la barandilla desmoronándose, y tropezó, su tobillo torciéndose, el dolor un pinchazo agudo que ralentizó su huida. Llegó a la puerta principal, la última defensa de la casa, y se arrojó contra ella, la madera cediendo finalmente, lanzándola a la luz del amanecer, el aire frío un shock contra su piel ardiente. El bosque estaba en silencio, el aire cálido, la casa inmóvil detrás de ella, sus ventanas oscuras, su presencia desaparecida. Lo había hecho, había destruido el corazón, roto la maldición, o eso pensó, su respiración agitada, sus manos temblando mientras se apoyaba contra un árbol, el dolor en su tobillo un latido sordo. La maldición inquebrantable. Pero mientras tropezaba por el sendero, su respiración irregular, sus manos quemadas por la esfera, lo sintió, una frialdad en su pecho, un susurro en su mente, «Eres mía», su tono una promesa de eternidad. Se giró, y allí, a lo lejos, Tornwood se alzaba, sus ventanas brillando ámbar, su silueta pulsando como un latido, sus piedras moviéndose como si estuvieran vivas. Las sombras se movían dentro, y el rostro de Eleonora apareció en el cristal, su sonrisa más amplia, sus ojos ardiendo con triunfo, su voz un siseo llevado por el viento. «No puedes huir, Clara, ahora eres parte de nosotros». Su visión se nubló, un dolor atravesando su cráneo, una presión que dividió sus pensamientos, y colapsó, el mundo desvaneciéndose en negro, el bosque tragando su grito. Cuando despertó, estaba en Stonehaven, acostada en una cama de hospital, los doctores murmurando sobre deshidratación, agotamiento, un colapso, sus voces un zumbido distante, sus rostros borrosos como si los viera a través de niebla. Dijeron que la habían encontrado en el sendero, su auto abandonado, sus manos ampolladas como si se hubieran quemado, su tobillo hinchado y magullado, su ropa rasgada y manchada con una sustancia negra y aceitosa que no pudieron identificar. Intentó contarles sobre Tornwood, sobre el vacío, sobre la criatura y el corazón, pero solo asintieron, sus ojos distantes, como si no pudieran escucharla, sus manos frías ajustando su suero, sus movimientos mecánicos, sus rostros demasiado inmóviles. La dieron de alta días después, su cuerpo curado pero su mente fracturada, la frialdad en su pecho creciendo, los susurros más fuertes, eres mía», un cántico que resonaba en sus sueños, una sombra que seguía sus horas despiertas. Regresó a la ciudad, esperando que la distancia la salvara, su apartamento un santuario al que se aferraba, sus paredes familiares, su silencio un bálsamo. Pero Tornwood la siguió, su presencia un peso que se filtraba en el concreto, su hambre una fuerza que cruzaba millas. En su apartamento, las sombras se movieron de nuevo, sus bordes retorciéndose, sus formas coalesciendo las figuras altas con ojos ámbar, sus susurros un siseo, «Clara, únete a nosotros», sus voces un coro que ahogaba el ruido de la ciudad. Los espejos reflejaban no su rostro, sino el de Eleonora, su sonrisa una promesa de eternidad, sus ojos vacíos ardiendo con una luz que quemaba el alma de Clara. La música del piano regresó, débil al principio, luego más fuerte, resonando a través de las paredes, sus notas discordantes y agudas, una marcha fúnebre que tiraba de su dolor, torciéndolo en una pesadilla de pérdida.
Los ojos ámbar la observaban desde cada rincón oscuro, sin parpadear, ineludibles, su mirada un peso que la clavaba al suelo, su presencia un frío que se infiltraba en sus huesos. Clara se dio cuenta de la verdad, la casa no la había soltado. Había destruido su corazón, pero al hacerlo, se había convertido en su nuevo recipiente, su vacío ahora dentro de ella, su hambre insaciable, un hueco que devoraba su esencia, alimentándose de su miedo, su dolor, sus recuerdos. Ella era Tormwood ahora, una maldición ambulante, y dondequiera que fuera, la seguiría, reclamando almas a través de ella, un ciclo interminable de terror del que no podía escapar. Intentó pintar, recuperar su musa, pero los lienzos se llenaban de imágenes de la casa, sus ventanas brillando, sus sombras extendiéndose, sus voces llamando, la pintura sangrando negro y rojo, los pinceles moviéndose solos, trazando el rostro de Eleonora, su sonrisa una burla. El descenso final. Una noche, mientras los susurros crecían hasta un rugido ensordecedor, Clara se paró frente al espejo del baño, su reflejo desaparecido, reemplazado por el rostro sonriente de Eleonora, sus facciones distorsionadas, sus ojos vacíos brillando más intensamente, su boca moviéndose en un cántico silencioso: «Eres mía». Los ojos ámbar resplandecían en la oscuridad, y las sombras se extendieron hacia ella, su toque frío y final, sus garras rozando su piel, dejando rastros de escarcha que quemaban. «Bienvenida a casa», susurró Eleonora, su voz un viento que llevaba el olor a podredumbre, y el espejo se onduló, su superficie un portal que pulsaba con una luz verde, el latido del vacío. Clara retrocedió, sus manos temblando, su respiración superficial, pero la habitación se encogió, las paredes cerrándose, el aire espesándose con un peso que presionaba su pecho, sus pulmones luchando. Golpeó la puerta, la madera inflexible, su superficie cálida como si estuviera viva, y las sombras se arremolinaron, sus susurros una cacofonía: «Quédate con nosotros, Clara, quédate», sus voces superponiéndose, un sonido que partía su cráneo. El espejo estalló, los fragmentos volando, cortando sus brazos, su sangre mezclándose con las sombras, y Eleonora atravesó, su forma sólida, su vestido harapiento, sus manos extendidas, sus dedos goteando el líquido oscuro que humeaba y quemaba. «No puedes escapar», siseó, su voz un coro de los perdidos, y la habitación se inclinó, el suelo agrietándose, el techo gimiendo como si la casa misma renaciera dentro del apartamento de Clara, sus vigas crujiendo, sus ventanas apareciendo donde no había ninguna. Clara corrió, el apartamento torciéndose, los pasillos estirándose infinitamente, las puertas cerrándose de golpe al acercarse, las ventanas selladas por una fuerza sobrenatural, su cristal reflejando el rostro de Eleonora, su sonrisa ensanchándose con cada paso. Tropezó en la sala de estar, los muebles deformándose, el sofá brotando espinas, las paredes palpitando con una luz verde, el aire denso con el olor a podredumbre y sangre. Las sombras la siguieron, sus formas multiplicándose, sus ojos ámbar un mar de fuego, sus susurros un rugido ensordecedor: «Eres nuestra, Clara, eres nuestra», sus voces un peso que aplastaba su espíritu. Cayó de rodillas, el atizador en su mano inútil, su metal frío contra su piel, y Eleonora se cernió sobre ella, sus ojos vacíos ardiendo, su sonrisa una promesa de eternidad. «Destruiste el corazón», susurró Eleonora, su voz un siseo, «pero te convertiste en él, el nuevo vacío, el recipiente de nuestra maldición». Extendió la mano hacia Clara, sus dedos rozando su frente, el frío un fuego que quemó su mente, sus recuerdos desbordándose, su matrimonio, su pérdida, su dolor, alimentando el hueco dentro de ella. Clara gritó, su voz resonando en la oscuridad, y la habitación se disolvió, el apartamento desapareció, reemplazado por el interior de Tormwood, sus paredes vivas, sus sombras pululando, sus ventanas brillando ámbar. Estaba de vuelta, o tal vez nunca se había ido, la casa ahora parte de ella, su hambre, su maldición, su maldición. Las sombras la levantaron, su toque un abrazo frío, y la llevaron al ático, el espejo reformado, su marco palpitando con luz verde, su cristal ondulando con rostros, las almas perdidas de Tormwood, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, sus ojos suplicando. Eleonora se paró frente a él, su sonrisa triunfal, y susurró: «Bienvenida a casa, Clara, el vacío es tuyo». El espejo la tragó, el cristal cerrándose a su alrededor, el frío un sudario que envolvió su alma, y la casa pulsó, su latido un ritmo que resonó a través del bosque, sus ventanas brillando más intensamente, su hambre renovada. En Stonehaven, los lugareños susurraron sobre una nueva presencia, el rostro de una mujer en el cristal de Tormwood, sus ojos ámbar, su sonrisa una promesa de terror, el vacío vivo una vez más, esperando a su próxima víctima.